Bienvenidos a Sistema de Información Geográfica. En esta clase veremos el funcionamiento y las partes de un GPS. Bueno, primeramente, ¿qué es? Es un sistema de posicionamiento global, es un sistema de navegación por satélite que está compuesto por una red de 24 satélites colocados en la órbita por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El GPS originalmente estaba destinado a aplicaciones militares, pero en la década de los 80, el gobierno estadounidense hizo que el sistema estuviera disponible para el uso civil. El GPS funciona en cualquier condición climática, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día. No hay tarifa de suscripción ni cargos de configuración para usar el GPS. ¿Qué es y cómo funciona? Los satélites del GPS circundan la Tierra 2 veces al día en una órbita muy exacta y transmiten la información de la señal a la Tierra. Los receptores de GPS entonces toman esta información y utilizan la triangulación para calcular la ubicación exacta del usuario. Esencialmente, el receptor GPS compara el tiempo que una señal fue transmitida por un satélite con el tiempo que fue recibido. La diferencia de tiempo indica entonces al receptor GPS qué tan lejos está el satélite. Y ahora, con las mediciones de distancia de algunos satélites más, el receptor puede determinar la posición del usuario y mostrarlo en el mapa electrónico de la ciudad. El GPS también es un localizador. El GPS tipo localizador Un GPS localizador debe estar conectado a la señal de al menos 3 satélites para calcular una posición en 2 dimensiones, en 2D, para su latitud y longitud, y el movimiento de la pista. Con 4 más satélites a la vista, el receptor puede determinar la posición en 3D del usuario, es decir, su latitud, su longitud y su altitud. Una vez que se ha determinado la posición del usuario, la unidad de GPS puede calcular otra información, como por ejemplo la velocidad, el rumbo, la pista, la distancia del viaje, la distancia del destino, la hora de salida, la puesta de sol y más. Es lo que generalmente nosotros tenemos en los celulares. Ya viene como una aplicación preestablecida generalmente en los teléfonos de hoy en día. Bueno, y para los usuarios del GPS, quienes utilizan GPS, tienen gran variedad de aplicaciones en la tierra, en el mar y en el aire. Básicamente el GPS se puede utilizar en todas partes, a excepción de los edificios, cuevas y otros lugares subterráneos y bajo el agua. Generalmente la señal imposibilita el uso debido a la estructura de estos lugares. Las aplicaciones aéreas más comunes son para las aeronaves de aviación y comercial. En el mar, también el GPS se utiliza para la navegación por los navegantes recreativos, los pescadores comerciales y los marineros profesionales. Las aplicaciones basadas en tierra son mucho más diversas. La comunidad científica también utiliza GPS para la capacidad de sincronización de precisión de información de posición. Los topógrafos también utilizan GPS durante gran parte de su trabajo. El GPS entonces ofrece ahorros de coste, reduciendo drásticamente el tiempo de preparación, proporcionando una precisión increíble. Las unidades básicas de estudio que cuestan miles de dólares pueden ofrecer precisiones de hasta 1 metro. Y los sistemas más costosos están disponibles que pueden proporcionar precisiones de a 1 centímetro. Los usos recreativos del GPS son casi tan variados como el número de deportes disponibles. El GPS es popular entre los excursionistas, los cazadores, los ciclistas de montaña, etc. Cualquier persona que necesite hacer un seguimiento de dónde está o para encontrar su camino o un lugar especificado o saber qué dirección tomar, utilizan el GPS. El GPS entonces sería una herramienta común que muchos de los automóviles ya vienen también, así como el celular preinstalado dentro de sus unidades, y algunos sistemas básicos están en su lugar y proporcionan asistencia de emergencia en carretera al pulsar, por ejemplo, un botón mediante la transmisión de su posición actual a un centro de datos.
Algunos GPS requieren de una señal de Wi-Fi como para que pueda funcionar, sin embargo hay otras preinstaladas que directamente se puede utilizar sin conexión a Internet. También hay sistemas más sofisticados que muestran su posición en un mapa, las calles, por ejemplo. Y en la actualidad sabemos ya que estos sistemas nos permiten, por ejemplo, en el momento de conducir, para realizar un seguimiento de dónde estamos, eh, nos sugiere una mejor ruta para llegar a la ubicación designada, nos indica si hay cierto flujo de tráfico en el lugar donde vamos, nos indica ciertas alternativas también. La precisión del GPS, ya dependiendo de qué tipo de receptor sea, y hoy en día son muy precisos gracias al diseño multicanal paralelo. Este sería un GPS de marca Garmin y los 12 receptores de canales paralelos de Garmin se bloquean rápidamente los satélites cuando se encienden y se mantienen conexiones fuertes, incluso en un bosque denso o en entornos urbanos con edificios altos. Ciertos factores atmosféricos y otras fuentes de error también pueden afectar la precisión de los receptores del GPS. Los receptores del GPS de tipo Garmin tienen una precisión de 15 metros como media. Es muy buen GPS esta marca. Pero hay otros nuevos receptores Garmin de capacidad WAAS que pueden mejorar muchísimo la precisión, al menos de 3 metros en promedio. Este tipo de GPS es mucho más preciso. Y los usuarios también pueden obtener una mejor precisión con otro tipo de GPS diferencial que corrige la señal de GPS a un promedio de hasta 3 a 5 metros. Este sistema consiste en una red de torres que reciben señales GPS y transmiten una señal corregida por los transmisores de baliza, y para obtener así entonces una señal corregida. Bueno, y la señal de GPS. Los satélites GPS transmiten dos señales de radio de baja potencia, denominadas L1 y L2. GPS Civil utiliza la frecuencia L1 de 1575,42 MHz en la banda UHF, y las señales viajan por línea de visión, lo que significa que pasarán a través de las nubes, del vidrio, del plástico, pero no pasan en la mayoría de los objetos sólidos como los edificios y las montañas. Los datos de efemérides indican al receptor GPS dónde debe estar cada satélite GPS en cualquier momento durante el día, y cada satélite transmite datos de efemérides que muestran la información orbital para ese satélite y para cada otro satélite del sistema. Los datos de almanaque que se transmiten constantemente por cada satélite contienen también información súper importante sobre el estado del satélite, si está saludable o si está insalubre, la fecha y horas actuales. Esa parte de las señales es esencial para determinar una posición. Bueno, ¿qué es lo que puede degradar una señal de GPS? Algunos de esos factores pueden ser, por ejemplo, los retardos en la ionosfera, en la troposfera, que puede disminuir esta señal a medida que pasa esta información a través de la atmósfera. Entonces, esto se puede corregir parcialmente. Para comprobar si hay algún error, se utiliza entonces el GPS test. Otro factor puede ser el multipath de señal, que ocurre cuando se refleja con objetos como edificios muy altos o superficies rocosas que llegan al receptor, y esto aumenta entonces el tiempo de corregir la señal, causando así cierto tipo de errores. También puede haber otro factor de error que puede ser el de reloj del receptor, que el reloj incorporado del receptor no es tan preciso como los relojes atómicos a bordo de satélites de GPS, por lo tanto puede tener muy ligeros errores en el tiempo. Otro factor puede ser los errores orbitales, que también conocidos como los errores efemérides, que son inexactitudes de localización reportada al satélite. Otro factor puede ser el número de satélites visibles. Cuanto más satélites un receptor GPS pueda ver, mejorará entonces la precisión. Los edificios, el terreno, las interferencias electrónicas, incluso el follaje denso pueden bloquear la recepción de la señal, causando entonces errores de posición o posiblemente ninguna lectura de posición. Por lo general, las unidades GPS entonces no funcionan en interiores subacuáticos o subterráneos. Otro factor puede ser la geometría y sombreado de satélites. O sea, se refiere a la posición relativa de los satélites en un momento dado. La geometría ideal
de los satélites existe cuando los satélites están situados en un ángulo ancho entre sí. O sea, la geometría pobre resulta entonces cuando los satélites están situados en una línea o en un agrupamiento apretado. Bueno, también otro factor puede ser la degradación intencional de la señal de satélite, que sería la degradación intencional de la señal impuesta por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos también. Entonces esto puede evitar el uso de GPS y entonces se podía manejar eso, pero luego en el 2000 se desactivó esto, lo que mejoró significativamente la precisión de los receptores del GPS civiles. Y por último hablamos del fake GPS, que sería una aplicación que genera una ubicación falsa.